Muy buenas tardes, vamos a empezar con el tema de hoy, mitos y realidades de los chasquidos articulares. Bueno, ¿qué son los chasquidos articulares? Este es un sonido, vaya, que nosotros ejercemos y está básicamente en cada articulación. Se dice que alivia cualquier obstrucción en la articulación. Por ejemplo, personas que tienen costumbres de crujir los nudillos de la mano, lo más, lo que más tienen manía o el hábito de hacer este chasquido son en la articulación de las articulaciones de las manos. Y por lo tanto en otros sería como en el cuello, hay personas que realizan movimientos y libera ese sonido. Pero siempre y cuando tenemos que tomar en cuenta que debemos de acudir a un experto, vaya, en que nos realice ese tipo de crepitaciones o de chasquidos ya en otra sección de nuestro cuerpo. Entonces, estos chasquidos son crujidos, son frecuentes, vaya, en todos, principalmente en los niños y personas hiperlaxas, o sea que tienen mucha elasticidad, habituales en las manos, rodillas y cuello, que no se acompañan de dolor. Vaya, en algunas ocasiones nosotros hacemos algún movimiento y este movimiento se acompaña de ese chasquido, pero es como liberador, ¿sí? Como un descanso. Y posteriormente, si no estamos, si no está acompañado de este dolor, es totalmente normal. Totalmente normal en este tipo de casos. Ya cuando tenemos un dolor, en estas crepitaciones, en estos chasquidos, sí tendríamos que como ponernos en alerta. ¿Por qué? Porque entonces nuestras articulaciones necesitan otro tipo de, de atención. Se dice que en varios estudios que han hecho, realizados en las articulaciones, principalmente en las manos, comprueban que una vez que se produce el chasquido, no se pueden volver a chasquear de nuevo hasta pasar 20 minutos. Posteriormente, exploraciones hay confirmado y otros aspectos. ¿Por qué no podemos hacer esto cada 5 minutos? Es totalmente incorrecto, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos producir cuando nosotros hacemos este tipo de procedimientos ya continuamente y no dando un espacio? Podríamos tener deformidad de los nudillos de los dedos o en cualquier otro tipo, bueno, en cualquier parte de la articulación teniendo esto. En algunas personas se les hace un mal hábito que hasta posteriormente se les engrosa la piel por el mismo movimiento y posteriormente se les engrosa o se le deforma la articulación que está en constante crepitación o en constante chasquido. Entonces es un malísimo hábito. En algunas ocasiones sí es muy necesario hacer este tipo de crepitaciones, pero no constantemente. Siempre dejamos de pasar entre 20 minutos o una hora para volver a hacerlo. Tampoco tenemos como que las 8 horas o las horas contadas durante todo el día, que son 8 horas, para hacer este tipo de procedimientos. No, porque, vaya, se dice que en quiropráctica lo ideal sería dejar pasar una semana en ciertos tipos de articulaciones. Entonces es como contraproducente. Vaya, este tipo
de chasquidos en 20 minutos, pues es un tiempo max mínimo, o sea, mínimo. Muy bien. Los chasquidos articulares son debido al fenómeno de cavitación, es una cavidad, por lo que un líquido, en este caso el sinovial, al ser sometido en una presión provoca por la flexión máxima de la articulación un estiramiento, produce la vaporización de gases. ¿Qué gases se van a empezar o qué gases se acumulan ahí? Nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono. A medida que aumenta la presión, esta liberación brusca de gases provoca el sonido característico. Entonces, en cada articulación nosotros tenemos cavidades, ¿vale? Entonces, y principalmente en esas articulaciones que son muy movibles. ¿Qué quiere decir movibles? Que tienen muchos movimientos. Por ejemplo, hombro, por ejemplo, rodilla, tobillo, cadera y codo, muñeca y articulación de las manos. Todos estos gasecitos se acumulan y obviamente principal columna vertebral, aunque no tiene tanto movimiento, pero también tiene cavidades entre cada articulación, como tenemos prácticamente 33 vértebras, entonces en todas ellas tenemos un espacio. Esto dice que es una cavidad, que se van a empezar ahí a formar esos gases, ¿vale? Y principalmente, cuando hacemos un ajuste quiropráctico, se liberan. Entonces, principalmente en esas zonas, pero siempre y cuando con una atención profesional y acudir al quiropráctico, y no es como decir trueno por tronar, ¿ok? Entonces, principalmente también, o sea, lo que nosotros podemos hacer manualmente es en las articulaciones de nuestros dedos, de nuestras muñecas, en codos o en hombros. Por ejemplo, hay personas que hacen un movimiento muy rápido y hacen el chasquido. Pero siempre y cuando tenemos que ponerle, un vector, una dirección, ¿vale? Entonces, de acuerdo a cómo sea la biomecánica. Aquí dice que, por ejemplo, si hacemos una flexión máxima de alguna articulación, obviamente que ese gasecito llega a buscar una salida y se hace el chasquido. Pero eso nada más es, en los nudillos de las manos, y posteriormente hace pues el ruido. ¿Ok? Los ruidos articulares como crujidos y chasquidos son frecuentes en personas que no presentan ningún trastorno articular, pero también pueden producirse por problemas específicos de las articulaciones, ¿sale? Entonces, esto puede liberarse, en unas horas, pero no puede estar cada rato, ¿sale? Entonces, hay personas que dicen, mira, escucha cómo está mi rodilla, y hay mucho crujido. Entonces, eso también indica, una lesión, una patología, no sé, otro tipo de padecimientos en alguna articulación por el exceso de crujido. Ya sea porque tenemos contracturas, ya sea porque estamos caminando mal, nuestra biomecánica está súper mal, o tenemos peso extra. Entonces, esto pasa que empieza a crepitar, y posteriormente, cuando ese peso es muy muy prolongado, por ejemplo, un albañil, todo el tiempo sus 8 horas de trabajo es cargar cosas pesadas, por ejemplo, por personas que tienen obesidad también. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esto
totalmente pega, y entonces ya tenemos, un desgaste articular. Eso también nos podría generar o diagnosticar en algún caso de que crepite demasiado y constantemente, o simplemente por movimientos repetitivos que la articulación se agota, el músculo también, y empieza a hacer ciertos sonidos, pero por alteración. Muy bien. Otra manera de hacer que se produzca el chasquido es traccionando la articulación, haciendo que el espacio entre los huesos aumente. Como consecuencia de ello, aumenta el volumen de la cápsula sinovial, produciéndose una diferencia de presiones, y como consecuencia los gases salgan del líquido en forma de burbuja que estalla. Por ejemplo, aquí se lleva, líquido sinovial. Cuando nosotros hacemos esa tracción, ese gas libera, y posteriormente lo hace también, o inconscientemente nuestro cuerpo lo hace para lubricar esa articulación. Cuando siente que ya está muy rígida, estalla ese gasecito para liberar un poco de líquido sinovial y hacer que lubrique la articulación para que no tenga ningún problema de desgaste o rozamiento de una articulación. Entonces también inconscientemente estos chasquidos se pueden realizar en algunas circunstancias. Ok, entonces habíamos comentado que no podemos tener más de 20 minutos estándonos tronando nuestros dedos, o estar flexionando o extendiendo nuestros dedos, o cualquier otra articulación en tal manera que empiece a crepitar de unos cada 5 minutos o repetitivamente en lapsos cortos. No podemos hacer eso. Problemas o en el exceso de estos problemas para el chasquido de alguna articulación en exceso nos puede provocar daños en nuestra estructura ósea o en la articular, ¿sale? Que posteriormente se va a ir ligamento, tendones, cartílago y membrana, ¿sale? Entonces esto causa deslizamiento articular innecesario y logra traer problemas o ciertas patologías, ¿sale? En estructuras blandas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, esas estructuras en las cavidades de, la articulación, que podría ser cartílago de algunas de estas de muñecas, falanges, metatarsofalángicas, tarsofalángicas, columna vertebral, y posteriormente vemos que principal en los dedos, ¿sí? Entonces en los dedos llega a tener un daño irreversible, porque nuestras articulaciones se empiezan a inflamar, empiezan a ya no tener ese líquido sinovial, o los gasecitos estos ya no están tan activos para que esto suceda, ¿sale? Y empieza la degeneración articular, ¿sí? Entonces es muy bueno que crepite o que el chasquido se escuche en algún movimiento, porque quiere decir que su cuerpo lo está liberando, lo está pidiendo para lubricar esa articulación o poder moverme. Pero si esto se vuelve un mal hábito, esto no es correcto, porque en cuestión de tiempo, si yo estoy chun, chun, chun con los dedos cada 5 minutos, entonces yo podría tener una degeneración articular, ¿sí? Porque estos gasecitos no se acumulan durante minutos. Entonces están
acumulándose aproximadamente media hora, una hora o días, ¿vale? Principalmente en columna vertebral, que en ocasiones, movemos algo, flexionamos, nos extendemos, entonces empieza todo el crujido. ¿Pero por qué? Porque su cuerpo es muy necesario que hagan este tipo o que haga este tipo de crujido para lubricar esa articulación. ¿Okay? Entonces, si son repetitivas estos chasquidos, estos crujidos, ya no es normal, o es un mal hábito, o ya es un problema de ansiedad, que hasta podríamos alterar cualquier articulación de nuestro cuerpo que esté involucrada. Y posteriormente, en cuestión de patologías, en algunas patologías sí podemos encontrar este tipo de chasquidos, pero porque ya está involucrado otro tipo de segmento, otro tipo de tejido, como muscular, osteotendinoso y ligamento. ¿Vale? Entonces, hay que poner mucha atención y quitarnos este hábito que tenemos nosotros en cuestión de el chasquido. Vaya, es muy sano, tu mismo cuerpo lo pide, pero no es tanto en tener repeticiones cada 5, 3 o 5 o 10 minutos. ¿Vale? Lo ideal sería 20, pero vaya, es lo mínimo que podríamos tener. Y pues sería todo en cuestión del chasquido. Y por ejemplo, en cuestión de columna vertebral y alguna otra patología, lo ideal es ir con un quiropráctico cada 8 días, una vez por semana, para que esto vaya siendo un hábito. Y en cuestión del chasquido, pues es muy sano. Siempre, así como todo, siempre y cuando sea lo correcto, sea lo normal, porque todo en exceso, pues sí, no es muy conveniente hacer este tipo de patologías o este tipo de movimientos, ¿sí? Que solo dañaríamos pues nuestras articulaciones si es en excesivo. Tanto tenemos ansiedad, como así vas dañando otra parte de ti, ¿sí? Como tus articulaciones, que son muy importantes para el movimiento y el desplazamiento de nosotros. Muy bien. Pues esto sería todo. No sé si tengan dudas, preguntas. Muy bien, pues yo me despido. Esto sería todo sobre los chasquidos de las articulaciones. Muchas gracias y nos vemos por la próxima. Bye.